Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Agencia Nacional de Tierras anunció que el gobierno cuenta con 2 billones de pesos para la compra de tierras y que de esta manera el gobierno sigue apropiando recursos para cumplir las metas que se fijó en materia de reforma agraria. La agencia agregó que para 2024 se aumentará el presupuesto a 5,3 billones y que tendrá mayor disponibilidad de tierra para entregar y formalizar a campesinos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Finalmente habrá una subcomisión para buscar consensos en la reforma a la salud que hace trámite en la Cámara. Luego de un airado debate en la plenaria de esa corporación sobre la polémica creación de la subcomisión con la que se busca modificar el texto aprobado en primer debate, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, dijo que dará garantías para crear una en la que se busquen consensos y no se modifique en su totalidad lo aprobado por la Comisión Séptima de Cámara. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Rechazo ha provocado el reclutamiento y secuestro de 10 menores de edad en Arauca, que quedó registrado en video. En medio de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, se confirmó que los 10 menores de edad que habían sido reclutados por el ELN fueron secuestrados por las disidencias de las FARC. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, rechazó y condenó este hecho al que se refirió como una violación al derecho internacional humanitario. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Nace una nueva tormenta y amenaza con convertirse en poderoso huracán en el Caribe. Graves inundaciones en Grecia. Las lluvias no cesan y ha aumentado el nivel de las aguas en más de 1 metro. Emergencia en Turquía por lluvias e inundaciones. Varias personas están atrapadas en la librería central de Estambul. Impresionante caravana de más de 70,000 personas que estaban atrapadas en el desierto de Nevada y por fin pueden salir. Juez autoriza que el juicio contra Donald Trump en Georgia por intentar revertir las elecciones sea transmitido por televisión e internet. Encuesta revela que Trump sigue siendo el favorito de los republicanos a la candidatura presidencial pese a procesos judiciales. Condenan al líder del grupo supremacista que impulsó la toma al Capitolio de Estados Unidos a 22 años de cárcel. Revelan aterrador relato del chef español que mató y descuartizó a cirujano colombiano en Tailandia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se formó en el Atlántico la tormenta tropical Lee. Las autoridades meteorológicas pronosticaron que esta se intensificará rápidamente y que es cuestión de horas que tome fuerza de huracán. La tormenta tropical Lee se formó este martes en el Atlántico, según reportó el Centro Nacional de Huracanes. Ahora se espera que se fortalezca a huracán este jueves y que aumente de categoría a gran huracán para el viernes. El sábado sería un huracán categoría 4 de acuerdo a las previsiones. A medida de que el sistema se mueve constantemente hacia el oeste-noreste, esta semana entrará en condiciones cada vez más favorables para su fortalecimiento. Mucha humedad y agua normalmente cálida que se extenderán a lo largo de casi toda la trayectoria proyectada del potencial ciclón. Es demasiado pronto para saber si este sistema afectará directamente al territorio continental de Estados Unidos, pero incluso si el huracán permanece en el mar, el oleaje peligroso y las corrientes de resaca podrían amenazar una vez más la costa este del país. De convertirse en huracán este jueves, Lee sería el 4º de la temporada después de Don, Franklin e Idalia. Hay alerta máxima en Grecia por las fuertes lluvias que ya dejan un muerto. La nación se enfrenta a lluvias torrenciales que podrían dejar miles de damnificados en algunas zonas donde además se aprecia cómo son arrasados contenedores de basura y vehículos. El fenómeno meteorológico que ya se ha hecho notar en el oeste y en el centro de Grecia ha causado cientos de llamadas a los servicios de emergencia.
Y hay emergencia en Turquía por las lluvias torrenciales que dejaron 2 personas muertas y 4 desaparecidas. Decenas de personas que se encontraban en una biblioteca o en la biblioteca de Estambul quedaron atrapadas debido a las inundaciones. El agua les llegaba a la cintura, como se puede ver en estas imágenes. Los equipos de rescate consiguieron salvar a 6 personas, además de recuperar 2 cadáveres. Continúa la búsqueda de desaparecidos. Inició la salida masiva de los asistentes al festival Burning Man en Nevada, Estados Unidos, luego de un fin de semana caótico en el que quedaron atrapadas miles de personas. Se dio inicio éxodo de los espectadores del evento que se canceló por las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana e inundaron los campings y los llenaron de barro que les llegaban hasta los tobillos, dejando varados a más de 70,000 asistentes de espíritu libre mientras esperaban a que se secara el desierto de Nevada. Really serious experience for a lot of people. And I can say that probably it was the true burn, which shows a lot for everyone. El aviso de salida se dio oficialmente por parte de los organizadores ayer en la tarde, en el que anunciaron que se había levantado la prohibición de circular vehículos debido a las fuertes lluvias del viernes y que los asistentes podían abandonar Black Rock City. Por su parte, los organizadores recomendaron asegurarse de tener suficiente descanso, gasolina, agua y refrigerios y las cosas que se necesitan para un buen regreso a casa. Se espera que el retorno sea de unas 7 horas según los organizadores, pero no es inusual ya que en años anteriores se tardaron entre 6 y 9 horas. Colombia es la 5ª economía que menos crecerá este año. Eso es lo que dice la CEPAL, que augura un bajo crecimiento en general del Producto Interno Bruto en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó este martes las nuevas proyecciones económicas para la región en 2023, revisando al alza el pronóstico del PIB y llevándolo del 1,2% en abril al 1,7% en el informe de septiembre. En el caso puntual de Colombia, es la 5ª economía que menos crecerá durante este año y estima que el país crezca de 1,2% para 2023 y 1,9% para el siguiente año fiscal. Sin embargo, el informe señala que los bajos niveles de crecimiento seguirán en la región, así como lo han precisado otros organismos internacionales, y detallando que para 2024 se proyecta un descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al Producto Interno Bruto regional a aumentar un 1,5%. El organismo asevera que el bajo crecimiento de América Latina y el Caribe se puede ver agravado por los efectos negativos de una agudización de los choques climáticos. Un juez de Georgia anunció que permitirán la transmisión en plataformas digitales de todas las audiencias y juicios relacionados con la investigación de Trump y sus aliados en las elecciones de 2020 en dicho estado. El magnate y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aproxima a un importante juicio mañana en Georgia que puede determinar su futuro. En ese estado del sur del país, las autoridades le imputaron 13 cargos relacionados con su presunta interferencia en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En la mañana de este miércoles, el republicano y sus 18 coacusados serán encausados en la corte del condado de Fulton. Escucharán la lectura de los casos en su contra individualmente en plazos de 15 minutos. Trump iniciará la tanda de las audiencias a las 9:30 de la mañana del este, pero aún no se sabe si asistirá a la lectura de cargos personalmente o si solicitará una extensión de su comparencia. Este caso en Georgia ha pasado a la historia. Pese a tratarse de la 4ª imputación contra el líder republicano, fue en este estado en el que se le tomó la primera foto policial al magnate. Y promete seguir haciendo historia, pues todo el proceso judicial será retransmitido en directo a través de la plataforma YouTube y televisado. Entre tanto, se conoció que Mark Meadows, ex jefe de gabinete del entonces presidente Trump, se declaró este martes no culpable de injerencia electoral en Georgia. Bueno, pues a propósito, de acuerdo con una reciente encuesta, se mantiene el amplio apoyo de los votantes republicanos al expresidente Donald Trump. Menos de la mitad dice estar seriamente preocupado de que los cargos criminales perjudiquen sus posibilidades en 2024. Según una nueva encuesta de la cadena CNN, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa ocupando lo que ha demostrado ser una posición inquebrantable en la cima del campo republicano de candidatos que compiten por enfrentarse al presidente Joe Biden el próximo año.
Trump es la principal opción para la nominación de su partido, por delante de su rival más cercano por más de 30 puntos porcentuales. El 52% de los republicanos y los votantes independientes de tendencia republicana lo apoyan, en comparación con el 18% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, detrás de él, y el ex vicepresidente Mike Pence, que cuenta solo con un 7%. La mayoría cree que los cargos penales que enfrenta Trump no son relevantes para su capacidad para servir como presidente, y la mayoría de los votantes alineados con el partido no están seriamente preocupados por el impacto que los cargos podrían tener en la elegibilidad de Trump. Y condenan a 22 años de cárcel al líder de Proud Boys, Enrique Tardío, por el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La sentencia al ex jefe del grupo de fanáticos del expresidente Donald Trump es la más alta de todas las que se han pronunciado contra los cabecillas del grupo nacionalista, quienes fueron declarados culpables de sedición el pasado mayo tras un juicio que se prolongó por 4 meses. En otros temas, el líder catalán Carles Puigdemont presentó las condiciones de su movimiento político para negociar el eventual apoyo a la investidura del nuevo jefe del gobierno español. En una conferencia de prensa en Bruselas, mencionó entre las condiciones el respeto a la legitimidad del independentismo catalán, el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra los independentistas y la creación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los acuerdos. En Estados Unidos buscan masiva y desesperadamente a un recluso que escapó de la cárcel apenas una semana después de ser sentenciado a cadena perpetua por asesinato. El ciudadano brasileño Danilo Cavalcante, de 34 años, escapó de una prisión de Pensilvania. Cavalcante fue condenado a cadena perpetua por matar a puñaladas a una exnovia delante de sus 2 hijos menores de edad. 2 distritos escolares cierran mientras se amplía la búsqueda de este asesino. La Fiscalía de Brasil le solicitó al exmandatario Jair Bolsonaro que devuelva los regalos que recibió durante su mandato. Este pedido surge en medio de un escándalo que involucra al exjefe de Estado, a su esposa y a 6 personas de su círculo cercano, quienes fueron citadas por la policía en relación con la presunta apropiación indebida de joyas. Las joyas en cuestión fueron obsequiadas a Bolsonaro durante sus viajes oficiales a países árabes mientras ocupaba la presidencia del gigante sudamericano. En un video de seguridad quedó registrado el momento en el que una menor de edad fue raptada por delincuentes en el cantón de Quevedo, en Ecuador. Los hechos ocurrieron en horas de la mañana cuando se disponían a salir de casa para ser llevadas al colegio. La madre de la menor y sus otras 2 hijas se vieron obligadas a bajar del carro mientras eran amenazadas por los hombres armados. Sin embargo, la víctima fue liberada por los captores, quienes reconocieron ante ella haberse equivocado de persona. La India podría cambiar de nombre este mes o usar uno que no es conocido por fuera de ese país. India, el país más poblado del mundo, con la mayor democracia, tiene previsto que ahora se le llame Bharat. El cambio tendrá lugar durante una sesión especial del Parlamento el 18 de septiembre y se produce después de años de debates y de demandas de varios grupos nacionalistas que consideran que el nombre actual es producto de la herencia colonial que no refleja la identidad cultural e histórica del país. Astrónomos hallaron un planeta similar a la Tierra escondido en el sistema solar. Con la ayuda de inteligencia artificial y telescopios especiales, investigadores de la Universidad de Kindai en Japón descubrieron un planeta que tiene entre 1.5 y 3 veces la masa de la Tierra y tiene una órbita similar. Sin embargo, aclararon que hacen falta más estudios para determinar si hay más características similares a la Tierra, entre ellas su atmósfera. Muy buenas noches. El Gobierno Nacional publicó hoy un proyecto de decreto para dictar la reforma agraria. Se trata del primer gran programa social de una política de izquierda que establece mecanismos de democracia participativa, directa, del campesinado.
en la reforma agraria y en defensa del fomento y la producción alimentaria y del campo, el acceso a la tierra y el cuidado de la ruralidad. Nuestro invitado esta noche es el doctor Gerardo Vega. Él es director de la Agencia Nacional de Tierras. Gracias, doctor Gerardo, por aceptar esta invitación. Yamil, a ustedes, muchas gracias a ustedes, muy amable. ¿En qué consiste, doctor Vega, el proyecto de decreto presentado hoy a la opinión pública por el gobierno? Ese decreto busca promover la reforma agraria rural integral, y crea unos mecanismos de democracia participativa directa. Pero, perdón, ¿promover o crear, hacer, dictar? Dictar, sí, busca crear, dictar, promover, ponerse al frente de estos temas. Comités municipales en los núcleos y en las regiones de reforma agraria. Podríamos recordar las medidas dictadas por Carlos Lleras Restrepo, año 1961, de la creación de la ANUC. Pero no le puedo creer. Sí, claro, es que eso lo hizo Carlos Lleras Restrepo para la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos. Y nunca se hizo. Se hizo un tiempo, Pero... todavía existe la ANUC. Había una que era línea Cincelejo y otra línea Armenia. Sí, pero, recuerdo. Pero el INCORA, que surgió de ahí, correcto, fue un fracaso total, pues. Sí, pero se creó a través de un mecanismo directo de creación de decreto por el gobierno que ordenaba a los alcaldes reunir a los campesinos de su municipio y crear las asociaciones de usuarios campesinos. Entonces, es de iniciativa del Ejecutivo. Pero entonces, digamos, doctor Vega, lo que el gobierno hizo hoy es publicar el decreto que proyecta de reforma agraria, que es una resurrección de lo que propuso en su momento hace... Es un mecanismo similar. Los comités, son los comités. De Carlos Lleras, estamos hablando de un intento de reforma agraria de esa época. Sí. Y estos son unos comités donde participan las asociaciones, las organizaciones, las juntas de acción comunal. Por eso le digo, ¿es una resurrección de ese decreto? Pues no es una resurrección, pero sí hay antecedentes jurídicos. Hay antecedentes jurídicos que fue el de Carlos Lleras, que fue de avanzada por la reforma agraria en su época. Hoy estamos trabajando por una reforma agraria que no se pudo hacer. Los años 60 es un intento, los años 76 es otro. El tema agrario entra por la puerta de atrás con la ley 975 del año 2005 que creó las comisiones regionales de restitución de tierras. Hay que organizarlo y por eso es un intento de apoyo, de direccionamiento, de qué hacer con los comités de reforma agraria campesinos en todo el país. Pero por eso le digo, doctor Vega, concretamente, ¿se trata sí o no? Perdón por... Sí, podríamos decirlo de esa manera. No tenemos ningún cuestionamiento que se plantee de eso. ¿Una resurrección de la reforma agraria que ideó Carlos Lleras? Sí, con una reforma mucho más integral, ¿no? Esta es una reforma mucho más integral que tiene que ver con saber, con el conocimiento, con la industrialización del campo, con la defensa de la soberanía alimentaria y con, desde luego, hay algo similar a esa época. La tierra sigue concentrada en pocas manos. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero además de los componentes que acabo de decir. Usted sabe, pues claro que sabe, doctor Vega, que el 93% de la tierra en Colombia es propiedad del 7% de la población. Así es. Hay un desequilibrio, pues no hay condiciones para que los campesinos puedan producir alimentos cuando el 39% está en manos de un sector de los ganaderos en el país. Por eso se ha hecho un acuerdo que nosotros avalamos y lo vemos bien con Fedegan. ¿Nosotros quiénes? El gobierno, la Agencia Nacional de Tierras y el gobierno nacional ha hecho un acuerdo con Fedegan donde ellos tienen la disposición de liberar tierra para vendérsela al gobierno y hacer un proyecto de silvopastoril. Lo que ha dicho el presidente Petro alguna vez, las vacas mirando y comiendo para arriba, ¿cierto? Donde hayan árboles, donde hayan abejas, donde hayan nuevos pastos, más vacas en menos tierra y más plata para los ganaderos y el 50%
le queda al resto del país para comunidades que no tienen tierra para que siembren alimentos. Para la gente, doctor Vega, que no es tan, que es mucho más joven que usted, digamos, ¿qué debe recordar lo que fundamentalmente establecía la reforma agraria de Carlos Lleras? Pues había un INCORA que adelantaba en su tiempo era expropiación de tierras. Había expropiación. Sí, que no era tierra que no estaba siendo cultivada, que no estaba en producción. Había expropiación. Claro, había expropiación y es a través de la ley 160 de 1994 y la ley y leyes de la creación de las reformas del 76. Está vigente ya una ley del año 1936, ley 200, que autoriza la extinción de dominio en tierras improductivas. Está vigente esa ley. No puede ser. Sí, está vigente. Estamos 100 años. 100 años, exactamente. El campo, desafortunadamente, todavía se rige por normas de hace un siglo o de hace 30 años atrás. ¿Quiénes han impedido, han imposibilitado, para decirlo mejor, la reforma agraria en Colombia? Bueno, son grandes propietarios de la tierra, 90, que han visto en la tierra el 93% que señalas, que veían en la tierra un poder y un poder regional, élites regionales apegados a la tierra, con grandes extensiones, que no ponen a producir la tierra. Es irracional, absolutamente. Le voy a decir algo. Unos colegas hace poco estuvieron en Corea del Sur y les pregunté cómo verlo, y fueron a verlo del tema de catastro y reforma agraria. Y con el gobierno de Corea del Sur, varios de instituciones, de entidades públicas de acá, y les pregunté qué tal el tema de la reforma agraria. Me dijeron, pues ese tema ya no se habla ya. Le dije, ¿por qué no se habla? Porque eso lo hicieron hace 40 años. La generación que hoy dirige Corea del Sur es otra generación que no vivió ese momento, y el día a día para el campo están dedicados a investigar, a trabajar cómo se transforma lo que produce la tierra. Aquí seguimos sacando café en grano, lo exportamos en grano y nos lo devuelven en dulces, en chocolates, en agroindustria. Que lo que en Colombia no estamos exportando o sacando ganado en pie, nos lo devuelven en canal, ¿cierto? El cacao lo exportamos básicamente como lo produce la tierra y nos lo devuelven en chocolates. No, es que no, lo más triste es el café. El café. Que exportamos café e importamos café en helado, café soluble, café en dulces, café industrial. Exactamente. Eso es lo que ha pasado, y entonces pues preguntaba eso sobre, eso ya no es de esta generación, eso ya pasó en otros países, en muchos otros países. Colombia es la que tiene un atraso sobre el tema de la propiedad de la tierra, la concentración de la tierra y sobre todo transformar, industrializar lo que produce la tierra. Allí se necesita el conocimiento y el saber. El presidente Petro lo vincula de manera muy acertada, eso tiene que ver. Decirle a unos, estuve hace poco en Santa Rosa el sur de Bolívar, hará 2 semanas, una reunión con unos 300 jóvenes campesinos, con ganas de trabajar el campo, pero te dicen, aquí no hay internet, no hay vías, no hay centro de salud, no hay conocimiento para el saber, no hay centros educativos. Entonces, ¿cómo puedes invitar a esos jóvenes a que se queden en el campo? Pues si lo otro lo tienen en la ciudad. Entonces, allí tenemos una dificultad enorme, ¿cierto? Y además la tierra está concentrada en pocas manos. Entonces, debemos salir de esa situación. En primer lugar, de desconcentrar la propiedad de la tierra. En segundo lugar, llevar el conocimiento del saber y las oportunidades. Oportunidades en el conocimiento, el saber, oportunidades para el ocio, oportunidades en una vía, en un centro escolar, en un centro universitario, en un centro de salud, y oportunidades laborales, que eso es lo que hoy no tiene el campo. Y entonces, doctor Vega, ¿qué propone el proyecto de decreto hecho público por el gobierno hoy sobre reforma agraria? Bueno, se están creando un mecanismo que son los comités municipales o territoriales de reforma agraria. Comités integrados por las asociaciones y las organizaciones campesinas, indígenas o de negritudes que estén allí. Comités municipales. Comités municipales o territoriales. Digo, por ejemplo, Urabá. ¿Que integrarían cuántas personas? No, cada comité puede darse su propia organización. Si es un comité territorial, pues recogerá varios municipios. Si es un comité de núcleos, se están impulsando los núcleos donde preferentemente se va a hacer un proyecto de ganadería, con ganadería, no solamente ganadería, pero entre ellas, que el que ha venido impulsando Fedegan y el gobierno nacional con silvopastoril, ¿cierto? Pero en esos núcleos allí buscamos grandes extensiones de tierra para comprar
e instaurar grandes proyectos productivos. Entonces, pues en esos núcleos tendrá que haber una cosa intermunicipal, regional o los comités municipales para interlocutar con el gobierno, para planear, para hacer el control, para definir comercialización. Nos parece que todos esos mecanismos en democracia directa deben ser compartidos con las personas de esa comunidad y por eso se crean esos mecanismos. Y a ver, doctor Vega, ¿de dónde va a sacar el gobierno los recursos para comprar la tierra o va a expropiar? Este proyecto de decreto, no de ley, sino de decreto que puso el gobierno hoy a consideración de todos los colombianos, ¿cómo proyecta financiar la reforma agraria que anuncia? Bueno, ya hay un recurso. Allí la Agencia Nacional de Tierras, la entidad que yo lidero en este momento, que soy el director, pues ha tenido cerca de 2 billones de pesos este año para la ejecución. ¿De dónde salieron 2 billones? Del presupuesto nacional, del presupuesto nacional. En este momento tenemos pendiente de ejecución 1 billón. Antes de venir a esta reunión estaba en reunión con todo el equipo mirando la ejecución presupuestal, ¿cierto? Hemos comprado hasta la fecha 206 fincas, ¿cierto? Pero nos falta muchísimo. 206 fincas. No es nada, Yamid, yo sé que no es nada. Proyectamos a final de año 100.000 hectáreas y los próximos años cada uno 500.000 hectáreas para 1.500.000, mitad del compromiso que es el acuerdo de paz firmado en el 2016, 1.500.000 hectáreas. 1.500.000 hectáreas. ¿En cuánto tiempo? En lo que queda de gobierno, en los próximos 3 años. ¿Y cómo van a financiar eso? Ya está financiado el próximo año. El próximo año tenemos 5.3 billones. El 4. Sí, el 2004 hay 5.3 billones de pesos para la compra de tierras en la Agencia Nacional de Tierras. ¿A quién le van a comprar y a quién le van a distribuir? Vamos a comprar, mejor así, tierra que sea fértil en primer lugar. Tierra que sea fértil, tierra que no esté inundada permanentemente, tierra que no esté en procesos de restitución donde hayan víctimas reclamando que esa tierra se la despojaron. Esa es la tierra principal que vamos a comprar. Hay unas zonas extensas en la zona Caribe y en la zona del Magdalena Medio. También hay otra tierra, tierra que es para los municipios PEDED, que tiene presupuesto aparte. En los municipios que se acordó en el proceso de paz del 2016, sí, que son 170 municipios, y también hay unos compromisos con comunidades étnicas de tiempo atrás. Negritudes, comunidades, consejos comunitarios y resguardos indígenas. Esa es en todo el país. Y con los reincorporados de las FARC, que son los ETCR, donde están habitando los reincorporados de las FARC. ¿Ustedes tienen, doctor Vega, alguna información sobre cuánta tierra de esta que estamos hablando está en manos del narcotráfico? Bueno, la SAE tiene una información muy precisa de ese tema. No, pero usted... es muchísima, ¿no? Es mucha la tierra que tiene, sí, que está que han sido entregadas nuevamente a la SAE o que se ha declarado la extinción de dominio por parte de los jueces y que ha pasado a manos de la SAE. Se habla de 3 millones de hectáreas, datos dados por entidades gremiales privadas y la SAE tiene un dato preciso. Pero la SAE no funciona bien. La SAE está funcionando bien, Yamid. La SAE ha participado en este tema de reforma agraria, ha devuelto mucha tierra. Entonces, digamos, son más de 13.000 hectáreas lo que han entregado de manera gratuita a asociaciones campesinas. Corrijo la expresión, no funciona bien no funciona suficientemente bien. Bueno, faltarán cosas, ¿cierto? Faltan cosas de implementar. Voy a decir en que, por ejemplo, la SAE, su principal objetivo es administrar los bienes que están declarados en extinción de dominio, ¿cierto? Monetizarlos, recuperarlos para el gobierno nacional y algunos de esos bienes los pone a disposición de la unidad de víctimas, de la unidad de riesgo o de la Agencia Nacional de Tierras para entregarlas a campesinos. Antes, recordemos, ha dado un paso definitivo la SAE. Sí. A un paso definitivo, perdónenme un segundo. Antes esos bienes los administraban políticos, sí, o volvían a manos de testaferros a los mismos narcotraficantes. Sí. Hoy esa tierra está siendo entregada a campesinos pobres, campesinos sin tierra, que me parece fundamental. Hoy decir, por eso digo que es un paso fundamental de la SAE. Pero digo, 200 fincas.
No, pero está en ese proceso. Pues algo es algo, pero claro, pero el propósito son 500.000, Yamid. 500.000 cada año que viene del gobierno nacional. ¿Qué son los comités territoriales de la reforma agraria? Son los comités donde se reúnen las asociaciones campesinas, pueden estar las organizaciones indígenas, las organizaciones de resguardos. Ellos tienen su propia forma organizativa. Las negritudes, comunidades negras a través de los consejos comunitarios, los indígenas a través de los resguardos. ¿Existen? La que no existen. Existen y han sido financiados por el Estado, siempre han sido financiados por el Estado. Hay desde 1996. Pero la que no tenían eran los campesinos. Los campesinos no estaban siendo reconocidos ni en la Constitución, por el contrario, habían sido estigmatizados. Las zonas de reserva campesina. O asesinados. O asesinados o encarcelados. Los de las zonas de reserva campesina fueron encarcelados. Sí. 3, 4 años. Recuerdo la gente de ANSOR, la Asociación de Zonas de Reserva Campesina. Nosotros en este gobierno hemos expedido la resolución de 4 zonas de reserva campesina, que antes eran estigmatizadas. Esas zonas son las que hoy buscamos y los líderes y las asociaciones campesinas que se promuevan y que las que falten por hacer, que se asocien y que estén en los comités municipales de reforma agraria. ¿Y cuáles son las funciones de esos comités? Deben contribuirnos en lo que es la adjudicación de los terrenos que se van a entregar, que se están entregando, en la planeación, en la comercialización de los productos que se tienen allí, en la interlocución con las autoridades locales, departamentales, son la interlocución de la democracia directa con el gobierno nacional. Mire, doctor Vega, el proyecto de decreto establece que habrá una promoción de la movilización campesina y organización de las asambleas campesinas. ¿Eso qué es? Sí, la Constitución en su artículo 37 establece el derecho a la manifestación pública. El Estado siempre lo ha hecho, Yamid, no es la primera vez. Le decía que Lleras, a través de un decreto, convocó a la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC. El presidente Uribe convocaba grandes marchas en favor de la paz y contra las FARC. El presidente Santos, recuerdo mucho en el año 2012, siendo vicepresidente Germán Vargas Lleras, yo estuve en el otro lado de la sociedad civil y ellos estuvieron allá impulsando una gran marcha de 60.000 personas en Necoclí, Antioquia, en el Urabá, para promover la ley 1448, que era la ley de víctimas y restitución de tierras. Recuerdo que allá fueron más de 600 buses financiados por el gobierno y más de 40 lanchas de todos los municipios del Chocó para concentrarse, movilizarse allí en Necoclí. Eso se hizo y el presidente fue y estuvo allí en ese evento y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. El responsable de toda la organización de esa movilización fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con él estuvimos. Desde la contratación de los baños, los alimentos, el agua, el transporte, para que la gente se movilizara, llegara a Necoclí y acompañara la ley 1448 y de restitución de tierras. ¿En qué consiste, doctor Vega, que el proyecto de decreto habla de eso? ¿En qué consiste la formalización de la organización campesina? Entonces esto acaba de suceder, hay una nueva jurisdicción agraria, es por primera vez que los campesinos son sujetos de derecho constitucional, son reconocidos por la Constitución, antes lo han tenido los indígenas, lo han tenido las comunidades negras y los campesinos no lo tenían. Pues hoy esta es la materialización de ese derecho. Hay una norma de tipo constitucional que establece el derecho de los campesinos a organizarse, a movilizarse, el derecho a la reforma agraria, viene una jurisdicción agraria, pues bueno, estos decretos son la materialización del cómo hacer la formalización del campesinado a través de unos comités de desarrollo rural, comités municipales para el desarrollo de la reforma agraria. Mire, doctor Vega, como el proyecto de decreto publicado hoy por el gobierno, establece movilización campesina. Sí. Usted sabe que ya se comenzó a organizar para el 27 de septiembre la más grande minga campesina en Colombia, la más grande. ¿Sabía?
Sí, nosotros somos parte, Yamil, somos parte. ¿Cómo es eso? Mire, el 8 de septiembre hay una gran movilización en Apartadó. Mire, eso es parte, aquí tengo el acta que firmamos con la NUC hace el viernes pasado, cerca de 2.000 campesinos, dicen 2.000, estaba lleno el parqueadero de la Agencia Nacional de Tierras. Nosotros tenemos la oficina aquí en el CAN, un parqueadero que está lleno de campesinos convocados por la NUC, la Asociación de Usuarios Campesinos, y nos dijeron que hiciéramos unos acuerdos para el tema de reforma agraria. E hicimos un acuerdo, ya mira, aquí está el acta firmada, no solamente por la Agencia Nacional de Tierras, sino otras entidades. Firmamos la compra de 30 predios en favor de familias campesinas afiliadas a la ANUC. Firmamos en el acuerdo unos compromisos de capacitación para los socios de la ANUC, Asociación Campesinos. Y finalmente, el punto último del acuerdo dice lo siguiente: como compromiso conjunto se busca realizar las preasambleas campesinas con el objeto de participar en la movilización en defensa de la reforma agraria el día 27 de septiembre del presente año. Pues en cumplimiento de estas actas y que son los derechos de los campesinos, yo he convocado a los directores regionales de la agencia, hay que apoyar eso. Finalmente, doctor Vega, una reforma constitucional de este año modificó el artículo 64 de la Constitución y estableció que es deber del Estado el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte del campesinado y los trabajadores agrarios. Ese es un... Es esto, claro que sí, esta es la materialización de eso. Además, en un trabajo conjunto. No puede ser simplemente que los funcionarios públicos acá digan, mire, estos son los predios que vamos a comprar, cómo los vamos a comprar. Con los indígenas, con las comunidades negras y ahora con los campesinos, ellos también tienen derecho a proponer, mire, esta es la tierra que queremos cultivar y donde nos queremos asentar. Esto es lo que queremos producir. Y entonces el Estado mira si dentro de los requisitos que tiene de compra lo puede hacer o no lo puede hacer. Así hemos hecho más de... Ahora acabamos de comprar unas tierras para reincorporados en el Meta, 1.000 y 1.400 hectáreas, ¿cierto? Y ellos dijeron y fueron a visitar unas tierras. Esas tierras nos interesan. Nosotros verificamos que fueran tierras fértiles, verificamos que no estuvieran en procesos de restitución de tierras, verificamos que no fueran inundables, o sea, una situación jurídica y técnica, y compramos las tierras para esas comunidades. Lo mismo hacemos con las comunidades indígenas. Compramos 24 predios en el Cauca. Entre ellos están unas fincas emblemáticas, la Emperatriz, que hace 13 años no se resolvía. Compramos esas 24 predios. Terrenos baldíos son las tierras que pertenecen al Estado, ¿no? Sí, señor, así es, las tierras que pertenecen al Estado. ¿Y cuánta tierra tiene el Estado para la reforma agraria? Mire, por eso es que se necesita el catastro multipropósito. Colombia no tiene un mapa de baldíos, tiene un acercamiento. Tiene un acercamiento. Históricamente Colombia no lo ha hecho. Saber con exactitud cuáles son los baldíos no tiene. El 65% del territorio rural colombiano está sin formalizar. Por eso necesita el catastro multipropósito. Un Estado que históricamente no conoce quién es el propietario, poseedor, ocupante de la tierra, pues cómo va a poder planear. Es difícil. Lo que tenemos hoy en día todavía es la construcción, el acercamiento a través de la informalidad de la tierra. Decimos, si esa tierra es informal, puede ser baldía. Entonces, caso a caso vamos resolviendo, vamos adelantando esa labor. Hasta que no se haga el catastro completo del sector rural. No hay títulos de propiedad, todo es herencia o ocupación y se quedaron, o desplazamientos, en fin, pero no hay títulos de propiedad, ¿no es cierto? Hay promesas de compraventa, hay títulos que no están registrados. Pueden haber hasta escrituras, pero que no han sido registradas. Y entonces el Estado no puede saber a ciencia cierta cuál es el mapa de baldíos. Eso tiene que hacerlo Colombia. El Estado colombiano no sabe cuánta tierra tiene. No sabe. ¿Cuántos baldíos? Hay un fondo, ¿Qué son los hay baldíos? una aproximación. Baldíos se llama tierra del Estado. Tierra del Estado, que no está siendo explotada, que no está siendo ocupada, que no está cierto, que el Estado no tiene registro de quién es el propietario. Qué horror. Por eso decimos, este tema de la reforma agraria, Colombia tiene que hacerlo para poder ponerse al día frente a otros países. Desafortunadamente, esto es un tema medio feudal, ¿cierto? Estamos hablando del 2019-2018, donde el Estado no tiene control de su territorio. Y desafortunadamente en Colombia ha pasado eso. El conflicto armado nos ha llevado a eso. Nos ha llevado a eso, que quienes dominaban, predominaban o dirigían el sector rural colombiano, o pues eran paramilitares, o era la guerrilla, o los agentes del Estado que cumplían una función estrictamente militar. Entonces, en esa situación, pues, organizarse, planear. Por eso es necesaria
no es para nosotros como gobierno, es para la sociedad colombiana. Para poder industrializar el campo, para poder que haya empleo, trabajo, oportunidades en el campo, tiene que saber el gobierno qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Si no, es difícil planear, no podría planear. Pues mucha suerte y la va a necesitar. Gracias, amigo, muy amable. Sí. Doctor Gerardo Vega, muchas gracias, director de la Agencia Nacional de Tierras. Ha sido usted muy amable. Ya muy amable, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Millonaria inversión para reforma agraria. 7 billones de pesos para comprar tierra. Director de Agencia Nacional de Tierras denuncia que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. Miles de hectáreas de tierras baldías no tienen títulos de propiedad. Choques por reforma a la salud en la Cámara de Representantes. El presidente del Senado le pide al presidente que respete al Congreso. Fuerzas militares le piden al gobierno que antes de un cese al fuego se requiere un cese de hostilidades. Las elecciones están amenazadas, dice Federación de Municipios. Comienzo de diálogo con Nicaragua, anuncia Cancillería. Alias Gafas, secuestrador de Ingrid, será gestor de paz. Crece aparición de falsos policías en secuestros. Disturbios graves en la Universidad Pedagógica. Habrá excarcelación para madres cabeza de familia. ¿Quién será el alcalde próximo de Barranquilla? Encuesta con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El director de la Agencia de Tierras, Gerardo Vega, anunció una billonaria inversión para comprar tierras. Durante los próximos 2 años se destinarán más de 7 billones de pesos. Además, reveló que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. El anuncio hecho por el director de la entidad, Gerardo Vega, busca afianzar la política de compra de tierras en el país en lo que será el cumplimiento de las metas de la reforma agraria promovida por el gobierno. Ya se cuenta con más de 2 billones de pesos para este año, correspondientes al presupuesto ordinario y los recursos provenientes de la adición presupuestal. Para 2024 se contará con más de 5,3 billones de pesos en compra de tierras, que representa 7,3 billones de pesos en 2 años. Más de 1.400.000 hectáreas se estarían entregando con proyectos productivos. Estamos enfocados en que esa sea una reforma que se logre la compra de las tierras como compromiso con comunidades campesinas, indígenas y negritudes. 1.500.000 hectáreas es lo que hemos proyectado y lo que estamos trabajando desde el punto de vista presupuestal y de posibilidades reales. El funcionario explicó que se buscará una mejora en las condiciones que ofrece el gobierno para la compra de tierras. El gobierno, el propósito es comprar la tierra a avalúo comercial, comprarla y adjudicarla. También hay otra fuente de eso, que son los procesos agrarios que hace el gobierno de recuperación de tierras de baldíos y los puede adjudicar. De donaciones también puede ingresar a este fondo para hacer la adjudicación a familias que no tienen tierra. También se hará una evaluación sobre las tierras que se están ofreciendo al gobierno por parte de Fedegan y otros sectores, ya que muchas de ellas no son viables para su producción. El 50% es viable. Lo mismo que la que no es de Fedegan, de los otros ofertantes de tierras que significan también el 50% de lo ofertado. El gobierno tiene en este momento 1.600.000 hectáreas ofertadas. Se espera seguir avanzando en materia de formalización, ya que hay miles de hectáreas sin propiedad y a la fecha no hay una cifra sensata sobre la tierra en Colombia. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, se refirió al decreto que busca promover la movilización campesina en apoyo a la reforma agraria. Desde Cartagena, la ministra de Agricultura explicó los alcances del decreto que apoya la movilización campesina y lo defendió. Nosotros no tenemos una ley de reforma agraria tramitándose ante el Congreso. Lo que queremos es generar un proceso de participación y de movilización que ya existe, pero de manera ordenada y articulada con las instancias públicas del Gobierno Nacional, que nos permita fluir con una mayor eficacia y pertinencia a las demandas sociales y a las priorizaciones en materia de reforma agraria. La jefe de la cartera de Agricultura agregó que el decreto
decreto se encuentra en etapa de socialización. Esperamos que la movilización sea muy grande. Hemos sido totalmente congruentes. Desde el presidente de la República se ha venido generando un proceso de convocatoria de una gran movilización campesina en torno a la reforma agraria, que es una reforma de la genética de nuestro proceso de gobierno y que es una reforma que sin duda va a tener numerosas oposiciones. Asimismo, rechazó que el decreto incite a la movilización armada. Paramilitarismo está prohibido por Constitución en Colombia desde el acuerdo de paz. Ese repertorio de llamar a armarse, de generar grupos de autodefensa y de paramilitarismo ya lo vivió este país y fue una pesadilla y una tragedia que padecieron más de 8 millones de víctimas en Colombia que sufrieron las peores aberraciones. Las declaraciones se dieron durante la cumbre de finanzas en común que se realiza en Cartagena y que reúne a 530 bancos de desarrollo del mundo. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, sostiene que la reforma agraria es una deuda histórica con el país, que se debe adelantar con el debido proceso. Para varios sectores, la implementación de una reforma agraria es una deuda histórica con el país en el propósito de una distribución equitativa de la tierra en el territorio nacional. Durante el evento de los 40 años de FENAVI, la Sociedad de Agricultores de Colombia sostiene que la iniciativa es necesaria, pero con un debido proceso. Para el dirigente se debe dar claridad a los procesos de expropiación o extinción del dominio, decreto que amplía los criterios de actuación. Estamos en un terreno jurídico más que pasional, pero por supuesto aquí estamos para participar del debate en el Congreso, en la Corte, donde corresponda, sobre los temas que permitan que se dé la reforma agraria, pero que no se le vulneren los derechos a los legítimos propietarios, independientemente de su tamaño y de su ubicación, que estén explotando debidamente la tierra. Por su parte, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras en el gobierno de Santos, señaló que se debe implementar una mejor estrategia de compra de tierras. Ahora toca ponerle velocidad de crucero para que en los 3 años que faltan de gobierno se vea que efectivamente, así como dicen los niños, este gato sí sirvió, que lo que dijo el presidente se hizo realidad y los campesinos recibieron tierras frescas para producir. Se espera desde el gobierno garantías en materia de seguridad jurídica. Un informe de la Unidad de Restitución de Tierras denuncia que más de 400 grandes empresas están involucradas en casos de despojo de tierras en regiones como Apartadó, Magdalena Medio y la región Caribe. Según la entidad de restitución de tierras, se tiene un informe preliminar de 614 casos en los que están vinculadas grandes empresas del país. En todo el país hemos evidenciado alrededor de 400 empresas justamente que se relacionan con estos hechos, tanto en casos de ruta campesina o ruta individual, como también en casos étnicos. Las regiones más representativas donde se presenta este fenómeno son Urabá, 224, Magdalena 197, Magdalena Medio 81 y en el Cesar y Guajira 68. Los procesos de restitución sí precisamente permiten evidenciar cómo hubo una actuación paramilitar alrededor de todos estos hechos de violencia en estos territorios justamente, y luego la llegada de determinadas empresas que se apropian de estos territorios. En la región de Montes de María, además de la empresa Argos, la unidad de restitución identificó más de 18 empresas y grupos económicos involucrados en procesos de despojo de tierras. La unidad ha evidenciado compraventas y acumulaciones masivas de tierras por parte de empresas que suman más de 12.000 hectáreas en esta zona del país. En un hecho inusual, el presidente del Congreso, Iván Leonidas Name, presentó hoy en la plenaria del Senado una nota de protesta contra el presidente Gustavo Petro, a quien le pidió respeto para con la institución parlamentaria. El presidente Gustavo Petro dijo la semana pasada en Bucaramanga que mientras la droga está prohibida, hay senadores que se abrazan con narcotraficantes. El presidente del Senado, Iván Name, dejó esta tarde en la sesión plenaria del Senado una constancia que la llamó de preocupación y rechazo por la declaración del presidente Petro y exigió respeto para el Congreso. Quiero advertir que aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos.
En otros temas, ha provocado rechazo el reclutamiento y el secuestro de 10 menores de edad en Arauca. Está registrado en video. En medio de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, se confirmó que los menores de edad que habían sido reclutados por el ELN fueron luego secuestrados por las disidencias de las FARC. Aberrantes e impactantes imágenes. Son 10 menores de edad que están en poder de las disidencias de las FARC. Todos fueron reclutados por la guerrilla del ELN en zona rural del municipio de Tame, departamento de Arauca, ante los recientes combates entre las dos guerrillas que dejaron como saldo negativo 9 muertos y 5 heridos, entre estos una menor de edad, también reclutada. Los 10 menores que están en el video quedaron en poder de las disidencias. En videos difundidos y conocidos por este noticiero, se les ve sin armamento, usando prendas militares. Hay niños y niñas entre los 12 y los 17 años. Según cifras de la ONU, en lo corrido 2023, han sido reclutados por grupos armados 140 menores de edad. En todo el año pasado, 2022, fueron 160. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció rechazando y condenando el hecho y denunciando un incumplimiento del derecho internacional humanitario. Ante el secuestro de 10 menores de edad que fueron reclutados por el ELN y que ahora están en poder de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció rechazando y exigiendo respeto al derecho humanitario internacional. Eso significa una clara violación del derecho internacional humanitario. Cualquier reclutamiento de un menor de 18 años es un reclutamiento forzado y ninguna organización ilegal tiene justificación para que vincule a los menores a la guerra. Por los combates que no cesan en esta región del país entre disidencias y ELN, dice que se fortalecerá la presencia militar como lo hizo en Tibú, norte de Santander. También se insertaron unos pelotones para que intervinieran. Y las Fuerzas Armadas recomendaron al presidente Gustavo Petro que con los grupos armados ilegales la prelación sea el cese de hostilidades contra la población civil. Así lo revelaron hoy el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, revelaron hoy que las Fuerzas Armadas le han manifestado al presidente Petro que el cese de hostilidades es más importante que el cese del fuego con los grupos armados ilegales. Ha planteado en la misma dirección del presidente de la República que no basta con un cese al fuego, que se requiere un cese de hostilidades, que tiene que ser un cese que signifique alivio para las comunidades. Y en eso las fuerzas militares han dicho inclusive, somos una entidad, un organismo armado que enfrentamos con las armas a las organizaciones ilegales. Lo que requerimos es que las comunidades no sufran la acción de esas organizaciones ilegales. Pues es sumamente importante. Nosotros hemos recomendado al gobierno nacional, al señor presidente, al alto comisionado de paz, que si no llegamos a obtener ese cese de hostilidades, pues siempre va a estar en riesgo la población civil. Y el señor presidente ha sido claro también en determinar que si no hay protección hacia la población civil, pues de nada sirve estos ceses. Y prima, como bien usted lo ha dicho, es el cese de hostilidades. Los municipios y las gobernaciones advirtieron que el debate electoral está bajo amenaza de los grupos ilegales y pidieron al gobierno y a las fuerzas militares que aumenten las operaciones de control y seguridad en todo el territorio nacional. En la Comisión Segunda del Senado se realizó hoy un debate de control político sobre la inseguridad en varias regiones del país. El director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, advirtió que la situación en las regiones en esta campaña electoral es preocupante, con 8 alcaldes que despachan fuera de sus municipios, uno que renunció por amenazas de los grupos ilegales. Hay varias regiones del país donde los grupos al margen de la ley no han permitido procesos de inscripción de cédula. Desde el mes de marzo se vienen presentando reuniones con líderes y lideresas por parte de organizaciones al margen de la ley, diciéndoles por quién deben y por quién no deben votar. El director de la Federación de Departamentos, Didier Tavera, afirmó que ya los negocios ilícitos de la minería ilegal superan el de la cocaína y eso ha aumentado la inseguridad en las regiones.
Y es que esto no es culpa del gobierno actual del presidente Petro, la presencia hoy de los grupos al margen de la ley. Lo que sí preocupa es hoy la confianza que se tienen y el aumento de la percepción de inseguridad que se tienen hoy en todo el territorio. La procuradora Margarita Cabello instó al gobierno a tomar medidas definitivas para preservar el orden público en vísperas de las elecciones. En el foro Avances del Proceso Electoral celebrado en Barranquilla, la Procuradora General de la Nación llamó la atención a autoridades civiles, militares y de policía ante la necesidad de aumentar la vigilancia por problemas de orden público que se puedan presentar en elecciones. Endurecer, recrudecer y fortalecer la presencia en territorio y la fuerza pública, que muy bien lo saben hacer nuestros queridos miembros de la fuerza pública, para que tengamos tranquilidad. Recordó que son 17 los municipios del país que requieren atención prioritaria en materia de seguridad. Hacerle un llamado al presidente de la República, a nuestro ministro del Interior, a nuestros gobernadores y alcaldes y esa fuerza pública para que adopten muchísimas más medidas, todas las que sean necesarias. Pidió garantías por la preocupación general ante la presencia de actores armados que están afectando la convivencia ciudadana. El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que los subsidios al transporte público estarán en operación antes de un año. En los próximos meses empezará el pago de todos los hogares para el servicio de transporte público. La iniciativa del gobierno no tiene necesidad de pasar por el Congreso. El ministro de Transporte explica cómo se va a garantizar el acceso al transporte sin el pago diario. Como es un mecanismo de pago que está asociado a la estructura tarifaria, es básicamente cambiar la forma como ese pago se hace de manera cotidiana. Es un traslado entre un pago diario a un pago mensual que se va a hacer, y el mecanismo de recaudo es por vivienda, por oficina o por predio, industria o dotacional. Y eso en la práctica lo que implica es un ejercicio riguroso de cómo asigna el Estado, en este caso desde el Ministerio, con apoyo de las entidades territoriales, el costo a cada predio para que sea eficiente y equitativo en términos de la necesidad de transporte que ese predio tenga. Hace pocas horas salió una resolución que establece el giro de $1 billón por parte del Estado para atender el déficit de los sistemas de transporte de varias ciudades, incluida Bogotá. La alcaldesa Claudia López aclaró que Transmilenio no será gratuito, sino que se financiaría con nuevos impuestos y contribuciones a través de los servicios públicos. Pidió no hacer politiquería barata en año electoral. La alcaldesa Claudia López pidió no hacer politiquería barata y engañosa con la propuesta del presidente Gustavo Petro para financiar el transporte público a través del servicio de luz. Para evitar la politiquería engañosa en tiempos de campaña hay que ser claros. No hay tarifa cero ni transporte gratis. Todo se paga con impuestos o contribuciones. Si se dividiera el costo anual de la operación de Transmilenio, que son 5.5 billones de pesos en el número de hogares que pagan luz, el pago adicional sería superior a los 178.000 pesos mensuales. De lo que se trata el debate abierto es poder reducirle el gasto de su ingreso en transporte a quienes menos tienen y más usan el transporte público, como las mujeres y los estudiantes. La alcaldesa dice que deben buscar otras fuentes de financiación para no disparar la tarifa de energía, por lo que está haciendo cuentas para presentarle una contrapropuesta al presidente Gustavo Petro. El gobierno de Colombia iniciará acercamientos con Nicaragua para buscar acuerdos que permitan a las partes cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el litigio por los límites marítimos entre los dos países. Esto lo reveló el canciller Álvaro Leiva. Convocada por el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sesionó esta mañana en el Palacio de San Carlos. Allí, los miembros de esta comisión, incluidos los dos expresidentes liberales, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper Pizano, fueron informados sobre la política que adoptará el gobierno para acercarse al Estado nicaragüense y así cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El presidente Ernesto Samper trinó en su cuenta X. Celebro la decisión anunciada en el día de hoy por el canciller Álvaro Leiva en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de iniciar un proceso de acercamiento y diálogo con Nicaragua sobre los temas de los derechos de los raizales de los dos países, la protección internacional del Banco Coralino Cienfuegos y los límites fijados por la Corte de La Haya en sus fallos de 2012 y 2023. A la comisión asesora de hoy también asistieron ex cancilleres como Julio Londoño Paredes y los miembros del Congreso de la República que la integran.
Alexander Farfán, alias Gafas, fue designado por el gobierno como gestor de paz. El exguerrillero fue el carcelero de la excandidata Ingrid Betancourt durante los años que ella estuvo secuestrada por las FARC. El nombramiento como gestor de paz se hace para que adelante acercamientos con grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de la guerrilla al mando de alias Iván Mordisco. La directora de Prosperidad Social, Laura Saravia, pidió que el fiscal general Francisco Barbosa declare en la investigación que se adelanta en su contra y negó su participación en la prueba del polígrafo en la casa de Nariño. Laura Saravia estuvo en la fiscalía acompañada de su abogado para atender la citación a interrogatorio por los hechos que rodearon la pérdida de $5.000 en efectivo de su casa, evento que al parecer terminó con la prueba de polígrafo a su ex empleada Marelvis Mesa y con presuntas chuzadas para dar con el paradero del dinero. Laura Saravia es víctima de un hurto denunciado ante la fiscalía desde el mismo 29 de enero, que no ordenó, no podría hacerlo, ninguna práctica de polígrafo. El fiscal general Francisco Barbosa será citado por Saravia como testigo para que diga si hubo presiones de ella para investigar la pérdida de los dólares. Es testigo de excepción de que Laura Saravia nunca ha querido ni ha aceptado privilegios en razón del cargo que ocupa. La diligencia de interrogatorio no se logró realizar, pues luego de que Laura Saravia fuera nombrada como directora de Prosperidad Social, adquirió un fuero que llevó a que el caso sea reasignado de fiscal y lo asuma un delegado ante la Corte Suprema. En la audiencia contra los policías vinculados a las chuzadas en el caso de Laura Saravia, la Fiscalía reveló que integrantes de la seguridad de la Casa de Nariño también están siendo indagados. La Fiscalía aseguró que un grupo de 5 policías y un civil utilizaron todos los medios posibles para dar con el paradero de los dólares en efectivo que se perdieron de la casa de Laura Saravia. A toda costa y sin miramientos del caso de la pérdida de los dólares. No importó las consecuencias o daños colaterales. La Fiscalía también reveló que policías asignados a la seguridad de la Casa de Nariño también estarían siendo indagados. Este policía es un policía vinculado al grupo del occiso teniente coronel Oscar Dávila, grupo de anticipativa de la Presidencia de la República. Informa al jefe de seguridad, este policial, que la investigación es muy delicada, que goza de secretismo. En la búsqueda del dinero, presuntamente los uniformados inventaron una fuente humana falsa para que diera información y engañar así a fiscales y lograr interceptar los teléfonos de Marelvis Mesa, Fabiola Perea y amigos de Marelvis. Zambra en la Cámara de Representantes por la reforma a la salud. Finalmente habrá una subcomisión que buscará concertar el texto del proyecto. Abre el registro. En un airado debate en el Salón Elíptico de la Cámara, defensores de la subcomisión creada la semana pasada y opositores se enfrentaron y defendieron sus argumentos. Las representantes Carolina Arbeláez y Catherine Miranda, creadoras de la proposición para la creación de esta subcomisión, pidieron respeto por el matoneo que han recibido en los últimos días. Nos han tratado de zorras, de prostitutas, de marrulleras, de ahí para arriba es poema. Un matoneo que terminó llevando a la representante Julia a una crisis. Tengo que decir que lamentablemente las veces que me he visto atacada en mi condición de género ha sido lamentablemente por representantes y colegas de la bancada del Pacto Histórico. Nos tratan de jugaditas, de que esto es vergonzoso lo que está pasando en la Cámara que nadie se dio cuenta. Y como verlo como una jugadita es el nombramiento de la señora Laura Saravia en el DPS para evadir la justicia y cambiar el fuero. Acabemos con las comisiones constitucionales entonces, si no se va a respetar a los congresistas que hemos estudiado, que hemos debatido, que hemos construido ponencias en el marco del trámite legislativo que ordena la Ley Quinta. Finalmente habrá una subcomisión, pero con la intención de que haya un informe y concertación en puntos de la reforma a la salud, no la modificación del texto total. Bueno, hoy el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, se reunió con las bancadas de Cámara y Senado. El tema principal fue la seguridad.
El exmandatario se encuentra preocupado por la inseguridad, sobre todo de cara a las elecciones, y les pidió a los parlamentarios hacer control político al gobierno sobre esta situación. Otro de los puntos fue el acuerdo nacional promovido por el gobierno. Se acordó apoyarlo, pero buscando claridad sobre la propuesta. Personas vestidas como policías en Bogotá secuestraron a un comerciante del que no se tiene información sobre su paradero. Los secuestradores emplearon uniformes de la policía y armas de fuego. Se hacen pasar de la SIJIN para secuestrar personas. Así quedó registrado en este video de cámara de seguridad. La víctima, de 43 años, es un hombre identificado como Martín Aguilar. Fue raptado por 4 sujetos que usaban prendas de policía y armas de fuego. Hasta el día de hoy, ya van 5 días y no hemos sabido absolutamente nada de mi papá. Ni la policía tiene rastro de Aguilar. Son personas que utilizan chaquetas propias de la especialidad nuestra de policía judicial. En este momento pues ya tenemos priorizado este caso a través primero de la revisión de los videos, a través de fuentes humanas y de la misma persona que está colocando la denuncia. Entonces esperamos en el corto tiempo poder dar resultados sobre esta supuesta desaparición. Se sabe que se lo llevaron en un vehículo tipo Renault Logan de placa EPS 845. Entre tanto, el hurto a personas sigue siendo el delito que más afecta a los bogotanos. En lo corrido del año ha crecido 22%, esto es que cada 4 minutos un ciudadano es blanco de la delincuencia. Pese a este incremento, el distrito reportó una mejora en los indicadores de seguridad. Contrario a la percepción de los bogotanos, las personas están demasiado temerosas. La alcaldía dice que la seguridad está mejorando. A corte de agosto reportaron una reducción en 8 de los 12 delitos. El mes de agosto es el mes de mejor comportamiento en temas de seguridad. Tenemos una reducción en todos los delitos. Pero no todos son buenas noticias. El hurto subió 22%. Al día 400 personas son atracadas en la capital. También aumentó 13% el hurto a viviendas, 7% los homicidios y 4% el hurto de carros. Lógicamente nos preocupa porque son indicadores que todavía están en rojo. En las últimas horas, y en un intento por frenar la extorsión, las autoridades dieron un duro golpe a la banda Los Satanás y capturaron supuestos integrantes del Tren de Aragua, delincuentes que tenían azotados a los comerciantes en la localidad de Kennedy. En los allanamientos se encontraron panfletos con los que amenazaban a sus víctimas. La estructura Satanás, responsable en este caso de la comisión de más de 18 homicidios. Las localidades más peligrosas en la capital siguen siendo Kennedy, Engativá, Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar. Violentos disturbios se registraron en la Universidad Pedagógica en Bogotá. Los enfrentamientos afectaron la movilidad en el norte de la ciudad. La carrera 11 se convirtió en un campo de batalla. Encapuchados se enfrentaron por más de 2 horas con la fuerza pública. El deterioro en las instalaciones de la universidad habría motivado la manifestación violenta. Algunos peatones quedaron en medio de la confrontación. La carrera 11 y las calles 72 y 73 colapsaron. Cientos de vehículos quedaron atrapados en el trancón. Las autoridades no reportaron personas heridas ni capturadas. Cerca de 2.000 mujeres cabeza de familia que purgan penas de hasta 8 años de prisión podrían quedar en libertad gracias a un decreto expedido por el Gobierno Nacional que reglamenta la Ley 1292 de 2023, la cual establece las penas sustitutivas. Con el decreto que reglamenta la Ley 1292 de 2023, lo que hace el Gobierno Nacional es que un juez de la República decida sobre la libertad de cerca de 2.000 mujeres este año que saldrían de las cárceles para trabajar en una especie de servicio comunitario a cambio de no estar en prisión. Las mujeres jefes de hogar que han cometido un delito en condición de marginalidad y han cometido ciertos delitos menores van a poder aplicar ante el juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas a pedirle la sustitución de su pena. En vez de estar privadas de la libertad, salir a hacer un trabajo comunitario. Dice el viceministro de Justicia que esto no cobija a todas las cerca de 17.000 mujeres que hay en las cárceles del país. Mujeres que no sean jefes de hogar, mujeres que no hayan cometido el delito en condición de marginalidad, mujeres que estén por delitos muy graves, mujeres que estén por delitos como la violencia intrafamiliar o delitos contra menores de edad. Esas mujeres no podrán aplicar a este beneficio. Es decir, las que tengan penas superiores a 8 años de prisión.
El estadounidense John Poulos aseguró ante un juez que mantiene su postura de no aceptar cargos por el asesinato de Valentina Tres Palacios. Arrancó formalmente el juicio contra el estadounidense John Poulos, señalado feminicida de la DJ Valentina Tres Palacios. En la audiencia, la fiscalía enumeró las pruebas que usará en el juicio, que van desde informes forenses y pruebas como estos videos de cámaras de seguridad. Con fragmento de video grabado por la víctima, Valentina Tres Palacios, enviado a la testigo Laura Elena Hidalgo Bolívar. En la diligencia, la defensa de Poulos indicó que llamarán a declarar a un perito para hablar sobre un supuesto consumo de drogas por parte de la pareja el día de los hechos. I do not accept the charges and maintain my innocence. Que él no acepta los cargos y mantiene su inocencia. Tras escuchar a las partes, el juez tendrá que definir cuáles serán las pruebas que serán admitidas en el juicio. Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, denunció hoy amenazas de muerte en su contra, por lo que el mandatario pidió a la Fiscalía investigar el caso. Las amenazas de muerte contra Andrea Petro fueron hechas por redes sociales y por la misma vía. El presidente de la República dijo que le solicitará al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar a la persona real que hace estos mensajes de muerte contra su hija. Está articulado. En una masiva jornada, Migración Colombia legalizó la situación de más de 15.000 migrantes venezolanos que habitan en Bogotá. Interminables filas de venezolanos se vieron en los alrededores del Palacio de los Deportes. Vengo a sacar mi permiso de permanencia, el PPT, puesto que no me aceptan, me han botado de los trabajos puesto que no tengo el PPT. Y es que no tener este documento los ha llevado a la informalidad, incluso a trabajar gratis. En la construcción siempre han embromado uno con el pago. Me quedaron debiendo 5 millones de pesos. Migración Colombia organizó la jornada con el propósito de entregar 40.000 permisos de protección temporal. 12.000 personas han recibido el documento en manos. Estoy contenta, tengo mucha alegría de que gracias a Dios ya mis niños ya podrán tener su salud, pues. Se calcula que en el país hay más de 2.500.000 venezolanos, de los cuales 1.800.000 ya se han legalizado. La calificadora Fitch advirtió sobre la desaceleración de la economía colombiana para el cierre de año y en 2024. Durante el conversatorio, la calificadora estimó un crecimiento de 1,5%, ratificando la desaceleración de la economía en 2023 y que se mantendría incluso para 2024, bajando a niveles de 1,2%. Aún se mantienen dificultades fiscales y se espera una reactivación de la mano del gobierno en sectores como la industria, el comercio y actividades que son de gran impacto para Colombia, como los hidrocarburos. Hay que seguir haciendo exploración, hay que seguir desarrollando las reservas que hay entre 2 y 3P. Igual estamos en gas. En gas tenemos 7 años pasados, 7 y medio, 8 años de reservas. También se analizó los efectos del fenómeno del Niño y se considera que el país está preparado, incluso en el sector energético. El sector sí está preparado, la capacidad en firme con la que cuenta el sistema es suficiente para atender el crecimiento de la demanda, al menos en el corto plazo. Finalmente señala que los niveles de inflación son demasiado altos. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, advirtió que prescindir del gas representará un costo billonario para el país. La agremiación insiste en nuevos contratos exploratorios tanto en costa afuera como en el área continental. Asimismo, sostiene que perder la autosuficiencia energética será de gran costo para el país. El mercado está muy estrecho, el mercado de gas, y nos obliga a pensar en cómo mejorar ese abastecimiento en Colombia. El dirigente gremial afirmó que se deben incorporar más reservas, ya que solo se tiene una vida útil de 7.2 años. Estamos hablando de 36 a 40 millones de personas en Colombia que usan el gas todos los días para resolver sus necesidades de cocción, de agua caliente, y 210.000 industrias que utilizan y comercios que utilizan el gas natural para resolver sus procesos industriales, sus procesos productivos. Se espera que desde el gobierno también se resuelvan temas jurídicos y de licenciamiento para dar vía libre a nuevos proyectos. El Partido Conservador radicó un nuevo proyecto de reforma laboral que propone una semana trabajada de 4 días. La reforma laboral radicada por el Partido Conservador busca que haya formalidad y plantea que los trabajadores tengan 8 horas al año para dedicarlos a temas familiares, así como que haya acuerdo entre empleador y empleados para laborar 4 días a la semana. Un acuerdo entre empleado y empleador
el empleado puede elaborar esas 47 horas, no en 5 días, sino en 4 días. Hay empresas que les da igual y hay trabajadores que prefieren entonces laborarlas en 4 días y tener 3 días dedicados a la familia. Los conservadores además buscan que empleados de plataformas digitales puedan cotizar solo las horas trabajadas. Las exportaciones cayeron 30,8% en julio. Las ventas externas de los combustibles y las industrias extractivas cayeron 43,3%. Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas también registraron una caída del 13,2%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,45% a 1.051 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 1,94% a 2.416 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 9,03% a 14.010 pesos. La acción más negociada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,99% a 25.900 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.089 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.850 pesos y la venden en 3.910 pesos. Un euro cuesta 4.349 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.53. El azúcar se transó en 26,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86,69 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $90,06 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.416 pesos. Tenemos noticia al cierre. La plenaria del Senado aprobó esta noche en segundo debate un proyecto de ley para prohibir las corridas de toros en Colombia. La iniciativa da un plazo de 3 años para acabar con los espectáculos donde haya maltrato animal. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.